Ya se oye bien. Para quien no me conozca, soy Javier Álvarez de Ronsoro, encargado de presentar esta mesa. Forma parte de nuestra experiencia el hecho de que la ciencia y la técnica transforman nuestras relaciones, las formas en las que producimos y nos reproducimos, en una palabra, forman parte ya de nuestras vidas. Sabemos también que las tecnologías no determinan por sí mismo el uso que vayamos a hacer de ellas. Su creación obedece muchas veces a estrategias comerciales, militares y a necesidades sociales. Pero sus efectos, conviene reparar en ello, no vienen impuestos frecuentemente por los propósitos de sus creadores o por una lógica interna, sino que dependen de cómo se usen, de quienes las usen y de los fines con los que se usen. Así, unos utilizan las nuevas tecnologías de comunicación para rebelarse contra las dictaduras políticas, o bien para extender redes de solidaridad, de conocimiento y de amistad. Otros para desestabilizar los mercados financieros, evadir las regulaciones de los estados o bien, a través de lo que se ha llamado ya empresa red, externalizar la mayor parte de las operaciones de las firmas con el fin de reducir los costos salariales y precarizar el trabajo, lo cual nos podría llevar, entre otras cosas, a relativizar el alcance y la bondad transformadora que sin más atribuimos algunas veces a algunas tecnologías. Por otra parte, hoy la ciencia ya no es una pequeña empresa que pueda explicarse, como en tiempos pretéritos, por un modelo autonomista, muy grato a algunos científicos que consideran que la historia de la ciencia obedece a los imperativos intrínsecos de las ideas científicas y la lógica de la investigación. Hoy la ciencia y la tecnología son una gran empresa que requiere grandes inversiones y rinde grandes beneficios de todo tipo, económicos para los científicos y las industrias asociadas y también beneficios de bienestar para todos nosotros. En consecuencia, como no podía ser menos, está condicionada por intereses económicos, comerciales y por ideas y valores de la sociedad que recibe esos conocimientos y aplicaciones. De ahí entiendo que viene bien un enfoque multidisciplinar para abordar cabalmente estos temas, con el fin de ayudarnos a reflexionar hoy sobre estos asuntos, en concreto sobre el pensamiento científico y las ideas de la izquierda. Tenemos la suerte, el honor de contar con una persona que reúne precisamente diversos saberes sobre las ciencias y sus aplicaciones. Miguel Ángel Quintanilla es, en primer lugar, filósofo de la ciencia, catedrático de esta disciplina en la Universidad de Salamanca. Ha tenido también responsabilidades asociadas con la ciencia. Ha sido secretario general del Consejo de Universidades entre 1991 y 1995, secretario de Estado de Universidades e Investigación entre 1991, entre 2006 y 2008, y senador en las Cortes Españolas por Salamanca en 1982 y 1989. En honor a sus méritos, ha recibido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, otorgada por el Consejo de Ministros, y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, otorgada por el Ministerio de Educación en julio de 2008. Pero como parece que nada de lo que es ciencia y tecnología le es ajeno, en los últimos años ha dedicado ingentes esfuerzos a través de su actividad docente, ensayos y artículos, especialmente últimamente en público, a un objetivo muy loable,
intentar que los ciudadanos dejen de ser meros usuarios de las tecnologías, las comprendan, las critiquen e intervengan en su diseño. En otras palabras, convertir en una tarea ciudadana la apropiación y democratización de las tecnologías. Y sin más, cedo la palabra a Miguel Ángel. Pues, muchísimas gracias por tus palabras de presentación, que me han interesado muchísimo. Y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Primero, por invitarme a estar hoy aquí con vosotros. Y segundo, por tener la valentía de estar vosotros aquí a las 9:30 un domingo. Eso es tremendo. Muchas gracias, de verdad, por el esfuerzo. Si no te importa, me voy a poner de pie porque si no, yo hablo muy mal sentado. ¿Puedo usar esto? ¿Funciona esto? Sí, está funcionando. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Os decía que... Espero no estropear, si estáis grabando, no estropear la grabación. Este es el resumen que le mandé a Javier cuando me pidió que le explicara de qué iba a hablar, y lo que pasa es que se lo mandé anoche, ¿no? Pero voy a hablar de lo que él ha dicho, ¿no? Realmente. Pero quería explicaros por qué me parece que este es un tema interesante para la izquierda en estos momentos. Y también desde qué perspectiva voy a hablar de ello. Él ha dicho algunas pinceladas de mi currículum académico y político. Yo, para que no os llevéis a engaño, soy un socialdemócrata, más bien radical, pero mis colegas me consideran muy próximo a la socialdemocracia liberal. No sé muy bien qué significa esto, pero esa es mi posición. Y estoy muy preocupado porque la izquierda, en general, la veo fatal. Estamos mal. No solamente por los resultados electorales últimos, que, en fin, tienen muchas lecturas, sino en general. Es un problema más civilizatorio que de coyuntura política. Sencillamente hace ya tiempo, pero poco a poco, de forma progresiva y parece que inevitable, a lo largo de todo el siglo XX y la parte del XXI que ya hemos vivido, la izquierda a nivel global ha ido perdiendo hegemonía, cultural sobre todo y política. Y hay una cosa que no hemos hecho, la gente que se dedica a elaborar, a pensar, o lo hemos hecho poco, ¿no? Que es afrontar la situación sin principios inamovibles, es decir, sin presupuestos previos inamovibles. Afrontar el análisis de la crítica de la evolución de la izquierda a nivel global como afrontamos un problema cuando estamos haciendo una investigación científica, y es que intentamos saber lo que pasa y obtener hechos fiables y teorías explicativas potentes, y no aceptamos nada como definitivo hasta que no tenemos pruebas contundentes de que vamos por buen camino. Yo creo que en la izquierda, hace tiempo, por lo menos desde la caída del muro de Berlín, deberíamos haber asumido de una forma decidida la necesidad de pensar qué estábamos haciendo, porque a lo mejor estábamos equivocándonos.
pero no solamente porque fulanito hizo mal no sé qué, ¿no? Sino que a lo mejor es que el proyecto mismo tradicional de la izquierda, tal como lo hemos vivido a lo largo del siglo XX, hay que revisarlo y no pasa nada. No hay ningún Dios por encima de nosotros que nos esté diciendo cuál es el camino correcto. Somos nosotros quienes tenemos que inventarlo. Y esta actitud de libertad de pensamiento, de crítica y de autocrítica, es la que preside mis reflexiones actuales sobre la ciencia del pensamiento de izquierdas desde el punto de vista de la experiencia en la política científica. La política científica y tecnológica es hoy una política muy sectorializada, es decir, muy especializada, pero es muy importante. Todo el mundo se llena la boca diciendo que estamos en la sociedad del conocimiento y que en la sociedad del conocimiento la ciencia, la tecnología, la investigación, el desarrollo y la innovación son factores fundamentales de la competitividad y por lo tanto del bienestar de los ciudadanos. Y por lo tanto que la responsabilidad de los gobiernos es ayudar a la sociedad a que tenga un buen sistema de ciencia y tecnología capaz de engranar con las necesidades de la sociedad y sobre todo del sistema productivo para conseguir que efectivamente se trasladen los beneficios de la ciencia y la tecnología al conjunto de la sociedad. Esto ha hecho que la política científica, que es esa parte de la política que consiste en tomar decisiones para fijar los objetivos, los fines de interés público para la acción colectiva y ayudar a realizarlos, a conseguirlos, esa parte de la política que tiene como fin el apoyar, el fijar objetivos para el desarrollo científico-tecnológico y ayudar a conseguir esos objetivos, resulta que es cada vez más importante en el conjunto de las políticas públicas. Y os voy a decir una cosa. Yo pienso que hace mucho tiempo que la izquierda, cuando digo la izquierda me refiero a la izquierda europea fundamentalmente, estamos trabajando en política científica sin tener objetivos propios. Estamos haciendo lo que hay que hacer, como ahora se dice, en los mercados. No hemos tenido tiempo para reconstruir el discurso, que sí que lo hubo un discurso de izquierdas en relación con la política científica, es un discurso que se fraguó en torno a la mitad del siglo XX, con pensadores tanto occidentales, especialmente británicos, como teóricos que provenían de los países en los que se había implantado el comunismo, el socialismo soviético, etc. Hubo una conceptualización de la política científica y tecnológica de izquierdas en aquella época y hubo una polémica ideológica interesante que ahora os contaré un poco. Pero las coordenadas en las que se produjo aquel debate han cambiado absolutamente. No existe la Unión Soviética, nadie hoy quiere ser socialista, en el sentido en el que se tendía a ser socialista después de la Revolución de 1917. Nadie quiere nacionalizar los medios de producción. Es todo lo contrario, es decir, si algún país quedaba, solo queda uno, creo ya, que mantiene esas coordenadas, que es Corea del Norte, creo, porque ya ni Cuba, o sea, el paradigma de lo que era la imagen pública de la política de izquierdas basada en ejemplos paradigmáticos de las revoluciones socialistas del siglo XX, eso desapareció. Y no obstante, la izquierda europea no ha tenido tiempo, no hemos tenido ganas de replantearnos las posiciones que caracterizaron la política de izquierdas en los años 50, 60, etc. Y eso tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Si es verdad que estamos en una sociedad nueva, si es verdad que en esta sociedad la ciencia y la tecnología tienen un papel esencial, y si es verdad que para que ese papel se cumpla de acuerdo con los ideales del pensamiento progresista de izquierdas, hay que definir políticas inspiradas en ese pensamiento, pues tenemos que ponernos a la tarea, no podemos dejar esperar más tiempo.
Diréis, ¿y qué has hecho cuando has estado de secretario de Estado de Universidades de Investigación? Pues he hecho lo que he podido, pero realmente muy poco. Lo que estamos haciendo, en general, la izquierda europea, desde hace 20 o 30 años o más, es, digamos, gestionar el sistema de la forma más eficiente posible y procurando, en la medida de lo posible, compensar las desigualdades mediante acciones políticas, pero realmente no estamos haciendo una política alternativa, estamos siguiendo los dictados del sistema, que no son tales dictados del sistema como ahora vamos a ver. Bueno, esto era solamente como introducción para que luego no os desilusionéis. Soy así, esta es mi experiencia. Tengo un problema tremendo, biográfico. Ahora que estamos en una oportunidad fantástica para por fin asumir la gran tarea de reconstruir el proyecto ideológico y político de la izquierda, pues tengo un problema, y es que necesito 20 años y no los voy a tener, porque es un proyecto a 20 años. Pero en fin, alguien vendrá. Bueno, parto del siguiente, de la siguiente constatación. El pensamiento socialista en general, yo identifico, perdonadme, identifico pensamiento socialista, socialdemócrata, etcétera, con pensamiento de izquierdas. Ya sé que, en fin, esto es una metonimia un poco excesiva, pero dejadme que lo haga así, porque si no voy a tener que estar continuamente haciendo referencias a distinciones internas que no vienen a cuento ahora. El pensamiento socialista está sometido a una serie de aporías o dilemas que las damos por buenas sin atrevernos a inventarnos nuevas formas de afrontar estos problemas. Por ejemplo, la identificación de capitalismo con mercado. En la práctica, todo el mundo sabemos que no es lo mismo, pero en la práctica los mercados son el capital son los mercados. Es mentira, eso no es verdad. Renunciar a la... Voy a decir una de estas cosas que me vais a criticar, algunos. Renunciar a la capacidad de gestión eficiente de la interacción social que en determinados ámbitos tienen la dinámica del mercado es un error de la izquierda. No podemos renunciar a eso, porque si hay algo que funcione bien desde el punto de vista técnico, debemos tener la capacidad de aprovecharlo para que funcione bien en nuestra sociedad y para que funcione bien de acuerdo con nuestros ideales y nuestros objetivos. Si el mercado es una técnica de interacción y funciona, debemos de asumirla. Ahora, si identificamos el mercado con explotación capitalista, entonces inmediatamente tenemos que rechazar el mercado y sustituirlo por otros regímenes de interacción social que son menos eficientes. Esto es lo que pasó en el 89, que se demostró que eran menos eficientes y se vinieron abajo. Y entonces nosotros nos quedamos diciendo, bueno, los dictados del mercado hay que seguirlos porque no hay alternativa por el momento, pero es una pena porque esto nos impide. Estamos asumiendo acríticamente que el mercado no nos sirve. Yo creo que eso es un error. También es un error asumir sin más que no es posible unificar o integrar competitividad con cooperación. La ideología predominante nos dice que hay que ser competitivos. Incluso cuando defendemos la importancia de la ciencia y la tecnología para satisfacer las necesidades sociales, decimos que eso es así porque la transferencia de conocimientos de la ciencia a la empresa aumenta la competitividad de la empresa y, por lo tanto, la capacidad de competir en el mercado internacional, etcétera, etcétera. Y asumimos que eso es así y que tenemos que ser competitivos. Pero con esto nos quedamos desarmados porque en la tradición del pensamiento de izquierda el valor fundamental no es la competitividad, el valor fundamental es la cooperación. Y entonces resulta que en el mundo actual no hay hueco para la cooperación, y menos en el mundo científico-tecnológico. Creo que tenemos que romperlo eso. Igual que la contraposición sociedad y Estado, ¿no? Hemos llegado a asumir que todo lo que venga de la sociedad civil es bueno y todo lo que venga del Estado es malo e ineficiente. Es el que decía el otro día, no sé qué dirigente madrileño,
que los funcionarios eran perezosos, ¿no? Pues será que son muy malos, que los cambie, que ponga funcionarios buenos, si los funcionarios los ha puesto ella, o la administración, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esos son dilemas en los que estamos metidos, líos conceptuales que no tenemos por qué asumir. Igual que el desprestigio de lo público frente al supuesto prestigio de lo privado, ¿no? Estamos en una universidad preciosa, como podéis comprobar. Cuando se fundó esta universidad, costó mucho trabajo conseguir que la gente aceptara que era una universidad pública, porque la veían tan bonita que decía, es que es una universidad privada. La gente asocia que lo bonito es privado. Esta es una universidad pública. Todavía a lo mejor aquí hay alguien que piensa que esto no es una universidad pública. Hasta hace poco había mucha gente, igual que la Pompeu Fabra. Se crearon prácticamente al mismo tiempo las dos universidades. Y en Cataluña, la Pompeu Fabra, todavía la gente piensa que es una universidad privada. Pues no, está pagada con mis impuestos. Es totalmente pública y funciona muy bien y es muy bonita. Pero la idea esta de que lo público es feo, ineficiente y costoso y lo privado es eficiente, bonito y atractivo, se nos ha metido en la cabeza de tal forma que tenemos a todos los dirigentes de la izquierda mandando a los niños a los colegios privados con uniforme. Bueno, ¿por qué estamos enredados en estos líos? Yo creo, ya lo he apuntado antes, porque primero porque la izquierda ha cometido errores políticos. El primero, y es una de las cosas que os decía antes, que nunca asumimos la necesidad de una autocrítica pura y dura, sin paliativos, ¿no? Ya es hora de que la izquierda en general digamos de una vez que fue un error la condescendencia del pensamiento de izquierdas con los totalitarismos del siglo XX, con algunos totalitarismos del siglo XX. Fue un error. Y lo estamos pagando. En las discusiones que hubo en relación con la política científica en los años, a partir de los años 40, de la Segunda Guerra Mundial, la identidad del pensamiento de izquierdas, el planteamiento de la política de izquierdas se identificaba con la defensa de la planificación estatal de la investigación científica a imitación de lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética. Y bueno, estaba bien que eso se defendiera, porque era una manera de defender el proyecto político. Pero era un error. Lysenko fue un error. Y no fue un error del estalinismo, fue un error de la política científica socialista, rusa o soviética, del siglo XX. Y no basta decir, bueno, esto es un error que ya hemos superado gracias a que hemos superado también la época stalinista. No, fue un error que fue posible cometerlo por la época stalinista y por las condiciones en las que se ejercía el poder político en el diseño de las políticas científicas de aquella época. Y no podemos reconstruir la posición de la izquierda en relación con la ciencia y la tecnología sin cortar con eso. Y cortar con eso significa cortar también con los planteamientos desde los que se defendió en los años 50 la alternativa de izquierdas en relación con la ciencia y la tecnología. Y ha habido también errores doctrinales, ¿por qué no? Yo creo que en el pensamiento socialista, sobre todo de inspiración marxista, que es el predominante a lo largo del siglo XX, y me incluyo, podéis, si queréis, consultar el Diccionario de Filosofía Contemporánea que yo dirigí en el año 1976, ahora se ha hecho una segunda edición, y el otro día en una presentación una persona más joven, de otra generación, dice, bueno, es que este diccionario es muy curioso, dice, aparecen tipos aquí rarísimos. Lenin. Y realmente es muy raro que en un diccionario de filosofía aparezca Lenin, ¿no? Porque como filósofo era un desastre, ¿no? Pero en los años 70 pensábamos que era una de las fuentes de inspiración del pensamiento de izquierdas, ¿no? Y les extrañó más que aparecieran otros que a mí me parecen más interesantes, pero que hoy día ya nadie sabe ni que existen, ¿no? Por ejemplo, Pannekoek, un marxista holandés que defendía a los consejos obreros frente a los soviets, ¿no?
Bueno, hemos cometido errores doctrinales. Nos hemos inspirado en una filosofía obsoleta, que es la filosofía hegeliana de la historia. Es verdad que el pensamiento marxiano tiene muchas contribuciones que no tienen nada que ver con Hegel, aunque digamos, biográficamente sí, su formación era hegeliana, pero él aportó cosas mucho más interesantes que las derivadas de la filosofía hegeliana. Pero, en fin, los que seáis jóvenes, más jóvenes que yo, os recomiendo que hagáis un ejercicio. Coged, si lográis encontrar en algún sitio, un manual de filosofía marxista, leninista, materialismo dialéctico, de los que editaba la editorial Progreso de Moscú, en español, para que pudiéramos leerlo todos los latinoamericanos. Leeros, y si no se os cae de las manos, es que estáis enfermos. Id al psiquiatra. Pero cuando yo era joven, yo he hecho copias a multicopista de algunos manuales de esos, para poderlos distribuir clandestinamente. Fijaros hasta qué punto estábamos mal, ¿no? Claro, pero esto hay que reconocerlo. Esto fue un error doctrinal. Y eso nos impidió aprovechar otras tradiciones doctrinales mucho más fructíferas, dentro de la filosofía me refiero, como es toda la tradición del racionalismo, del positivismo. El positivismo siempre ha sido de izquierdas, predominantemente al menos. Pero aquí el ser positivista es ser anticlerical y por lo tanto ser de derechas, porque nuestra izquierda ha sido muy clerical, lo cual bien, son circunstancias históricas que hay que agradecer a todo el pensamiento católico progresista que ayudó a la izquierda. Pero no podemos despreciar tradiciones laicas del pensamiento racional positivista que han alimentado la ideología de izquierdas y que los hemos perdido, ¿no? El menosprecio de la tradición liberal y del socialismo utópico. Yo recuerdo aquel panfletillo que el socialismo utópico y el socialismo científico, qué daño ha hecho a la izquierda. Porque en realidad es una disociación entre lo bueno, que era la ciencia, y lo malo, que era la utopía. Pero en realidad el socialismo es una utopía, es en el sentido clásico, es decir, es un proyecto de organización social alternativo al existente y basado en valores morales comprometidos con la solidaridad y con los grupos de la población más explotados y más oprimidos. Y eso es una utopía como la de Tomás Moro, y está bien que se defienda ese tipo de argumentos, ese tipo de proyectos con argumentos como los que se defienden en los socialistas utópicos, ¿no? Pero como el hegelianismo nos hacía estar convencidos de que bastaba con darle a la manivela del razonamiento abstracto, dialéctico, para conseguir la demostración de la necesidad ineludible del advenimiento del socialismo a la tierra, pues estábamos presos de un pensamiento que nos impedía aprovechar aportaciones de la tradición liberal y utópica del socialismo. Los fundadores del liberalismo no eran conservadores. Stuart Mill es un socialista utópico, tiene una concepción de la sociedad más próxima a la izquierda que a la derecha. Es un error que nos dejemos robar esa tradición por la cosa esta que ahora llaman neoconservadora, neoliberal, que no tiene nada que ver con las raíces del pensamiento liberal. Las raíces del pensamiento liberal están en la Revolución Francesa y es en el sitio donde están las raíces del pensamiento de la izquierda. Somos herederos de la Ilustración, somos los herederos de la Ilustración y de la Revolución Francesa, no son ellos. Ellos son los herederos del ancien régime, del absolutismo monárquico. Ellos son herederos del absolutismo monárquico. Lo que pasa es que usan una ideología inspirada en otro tipo de paradigmas que nos han robado. Teníamos errores doctrinales, tenemos que recuperarlos. Y sobre todo, hay también que decirlo porque no seamos ingenuos, hemos sido víctimas, la izquierda, el socialismo, de una ofensiva ideológica conservadora, articulada con toda la ingeniería social
posible, disponible, y con toda la artillería mediática de que disponen. El triunfo de las tesis neoliberales y conservadoras no es el resultado de la evolución de la historia del pensamiento, es el resultado de una operación de marketing puesta en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, que ha dado lugar a la creación de una cosa, de una criatura que llamamos neoliberalismo económico, que no tiene nada que ver, en mi opinión, con el liberalismo. Lo que identifica la ofensiva neoliberal conservadora desde el punto de vista doctrinal es, dicen ellos, que son defensores de la economía de mercado. Mentira. Lo que son es defensores de una política estatal que es preciso poner en marcha con toda la potencia de fuego disponible en los estados modernos para imponer que las decisiones colectivas no se adopten desde el Estado, sino desde los mercados. Pero eso no es el liberalismo. El liberalismo es dejar que los mercados hagan las cosas, no mandar las cañoneras para que los mercados hagan las cosas. Si hay que dejar que los mercados hagan las cosas, hay que dejarles, no hay que mandar las tropas de asalto. Las tropas de asalto no son cosa del mercado, son cosa de la política, del poder político. La ofensiva neoliberal conservadora consistió en decir, si no defendemos las tesis de la economía de mercado, es posible que la economía colectivista soviética, no sé qué, nos barra del mapa. Hay que poner en marcha una ofensiva ideológica y política para imponer esta ideología del mercado. Pero no con las reglas del mercado, hay que hacerlo con las reglas de la política, de la fuerza bruta. Pero la verdad es que hicieron una buena labor, construyeron un discurso que está tan bien hecho que nos lo hemos tragado. Y hay un montón de cosas que decimos todos los días que provienen de ese think tank. Se llama la sociedad Montpellerin. Pellegrin es un pueblito de Suiza donde von Hayek, ¿os suena?, el economista austriaco, ideólogo del neoliberalismo, convocó una reunión de intelectuales, economistas, premios Nobel, filósofos, entre ellos mi admirado Karl Popper, al que yo dediqué mi tesis doctoral, y la reunión era para definir un programa de actuación para conseguir imponer la ideología del mercado. Les ha salido muy bien. Al cabo de unos años, tardaron mucho tiempo, porque durante mucho tiempo la Guerra Fría impedía que aquello pareciera que era natural. Se notaban mucho las cañoneras, digamos, ¿no? Pero después de la experiencia de Thatcher en Gran Bretaña, Reagan en Estados Unidos y Pinochet en Chile, por fin dijeron, aquí está el experimento, tenemos la solución. Observen ustedes, vean cómo esto funciona. Y mientras tanto nosotros diciendo, ojo, hay que conseguir, a ver si ganamos unas elecciones municipales. Han tenido mucho éxito. Y es necesario que seamos conscientes de que somos víctimas de ese éxito. Pero también de que si lo somos es porque había un hueco que rellenar y han sabido rellenarlo. Y tenemos nosotros que rehacer ese hueco y volverlo a rellenar. Nos hemos rendido a la ofensiva neoliberal. Os voy a poner un experimento mental. Si mañana un responsable político dice, voy a poner en marcha una política educativa para conseguir el mayor nivel de excelencia de nuestros centros de investigación y desarrollo en toda España. Una política científica. Si dice eso, ¿qué pensáis? ¿Que es de izquierda o que es de derecha? Que es inteligente. Lo hemos asumido, pero la noción de excelencia no es una noción neutra. El concepto de excelencia no es neutro, está cargado de ideología neoliberal conservadora. Está cargado. Y lo usamos como si fuera nuestro. Y yo no estoy pidiendo ahora que renunciéis a la excelencia, todo lo contrario. Pero que sepamos
dónde nos movemos y qué es lo que estamos proponiendo y cómo lo podemos conseguir. Que sepamos que nos estamos moviendo en el terreno enemigo. El objetivo de las políticas socialistas no es potenciar la excelencia, es mejorar el promedio. Lo voy a decir así. Esto suena, es una herejía total. Pero esto es de izquierdas. Si hubiera garantías de que potenciando la excelencia se mejora a toda la población, que es lo que dice la tesis neoliberal, pues bueno, está bien. Pero el objetivo no es unos pocos. El objetivo de las políticas públicas, para eso hay otros mecanismos, para eso está el mercado y esas cosas, está bien que funcione. Pero el objetivo de las políticas públicas no es conseguir que los hijos de los obreros puedan ser premios Nobel. Es conseguir que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de mejorar su formación, hasta el nivel al que dé su capacidad intelectual, el máximo. Pero todo el mundo, esas son las políticas de izquierdas. Por eso el indicador bueno para una política de izquierda es el promedio, no es cuántos hay que van a... No es cuántos premios Nobel tengo, sino cuál es el nivel promedio de la población. Ese es el importante. Eso es lo que justifica la política de izquierdas. Decir esto, sé que me va a costar disgustos. Mis colegas académicos van a decir, pero bueno, ¿qué has hecho? Has acabado con la excelencia académica, no sé qué tal. No, estoy hablando de política, no estoy hablando de tesis doctorales. Yo a mis alumnos de doctorado les exijo que sean los mejores, vale. Entre otras cosas porque si no, no se estimulan. Pero las políticas no son para mis alumnos de doctorado. Las políticas son para toda la población. Hemos perdido la hegemonía cultural o teórica y tenemos que recuperarla, aunque nos cueste hacer ejercicios como el que estoy intentando hacer aquí. Hasta ahora nos estamos moviendo en un terreno muy genérico, ¿no?, de ideología política. Pero esto tiene su reflejo específicamente en la política de la ciencia, es decir, en la visión que transmitimos del pensamiento científico. Hay encuestas que a mí, hace unos años, una encuesta que vi, a ver, tradicionalmente hasta los años 70, la gente en España, la gente de izquierdas eran más procientíficos que la gente de derechas. A la gente de derechas la cosa de la ciencia les va mal porque lo asocian con esto de la inmortalidad del alma, la vida eterna, Galileo, Darwin, el mono, el hombre, tal, en fin, estas cosas. Siempre les ha ido mal. Pero en las encuestas de ahora, bueno, en las encuestas de hace 10 o 12 años, empezó a producirse un cambio y la ideología de izquierdas dejó de estar asociada al pensamiento científico, a la cultura científica, a la apreciación de la ciencia. Y en estos momentos, no sé si eso es bueno o malo, pero en estos momentos, en la última encuesta de la Fundación Española de Ciencia y la Tecnología sobre la percepción social de la ciencia, la adscripción ideológica es neutral en relación con la ciencia. Es decir, la izquierda y la derecha no se diferencian en relación con su apreciación del pensamiento científico. Sigue manteniéndose, eso sí, una gran correlación entre el nivel de formación y la actitud hacia la ciencia, más positiva cuanto mayor es el nivel de formación. Y en cuanto a factores ideológicos, el único que influye un poquito, pero muy poco, y además hace 2 años influía un poquito más, ahora ya prácticamente nada, es el ateísmo. Es decir, los laicos, ateos o como se quieran llamar, suelen ser más procientíficos que los otros. Pero hoy día ser laico, ateo, etcétera, no significa ser de izquierdas, puede ser de derechas o de izquierdas. De manera que hemos perdido la hegemonía también de la cultura científica como patrimonio de la izquierda. Bueno, a mí eso no me parece mal, siempre que eso signifique que el resto de la población se ha pasado a nuestro bando, ¿no?
Pero el problema es que yo no lo tengo tan claro. La izquierda creo que estamos claudicando al aceptar una visión de la ciencia que tiene más connotaciones neoliberales que socialistas. Por ejemplo, el ejemplo que os ponía antes, ¿no?, de la excelencia, hemos aceptado como natural el principio del elitismo en la ciencia. La ciencia es una cosa de élites. Los científicos son gente rara que están por encima del promedio de la humanidad. Si quieres ser un buen científico, tienes que destacar frente a todo el resto. Hay una discusión muy interesante en los estudios sobre la ciencia respecto a este tema, ¿no? Sabéis que hay una expresión que dejó escrita Newton en una carta a Hooke, en la que Hooke le había hecho elogios por sus descubrimientos y Newton decía, modestamente, dice, bueno, si he podido llegar a donde he llegado ha sido porque yo iba caminando a hombros de gigantes. A hombros de gigantes es la expresión que se utiliza en la ciencia para reconocer, digamos, que tus méritos son posibles porque otros han trabajado antes que tú, ¿no? Hay dos interpretaciones de esta frase de Newton, que por otra parte es una frase que proviene de la Edad Media, que tenía un significado un poco diferente. Se usaba para explicar cómo un enano, aunque fuera un enano, no tenía problemas si se subía a los hombros de un gigante. Porque un enano, por enano que sea, si va a los hombros de un gigante, ve más que el gigante. Esta era la interpretación tradicional, ¿no? Pero ahora en los estudios de sociología de la ciencia se discute mucho sobre este tema y hay una discusión muy interesante, porque hay dos interpretaciones de esto. Una, que es la elitista, que dice, bueno, los científicos que hacen avanzar la ciencia son gigantes. Y solo los gigantes hacen avanzar la ciencia. Y otra, que dice, bueno, los científicos que son gigantes lo son gracias a que van a hombros de gigantes, que no son tan conocidos como ellos, ¿no? Newton es muy conocido y hoy lo consideramos un gran científico. Y él mismo decía, sí, lo soy porque he ido sobre hombros de otros que eran mejores que yo, ¿no? Se puede interpretar como que la ciencia en realidad se la comen y se la guisan entre unos cuantos, que son los importantes, o al contrario, esos que son importantes lo son gracias a que hay muchos que no lo son, pero sobre cuyas espaldas ellos caminan, ¿no? Esta segunda interpretación es la que yo defiendo. Y en la literatura científica sobre el tema se identifica con lo que se llama la hipótesis de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset es el filósofo español de todos conocido, que suele ser mucho más apreciado en el extranjero que aquí, y por ejemplo entre los bibliómetras españoles casi nadie habla de la hipótesis de Ortega, pero los americanos sí, ¿no? La hipótesis de Ortega consiste en lo siguiente. En el libro La rebelión de las masas, Ortega, en un capítulo que habla sobre el especialismo como uno de los problemas de nuestro tiempo, de su tiempo, esto era en el año 1929, me parece, dice que como consecuencia del especialismo la ciencia ha dejado de ser parte, digamos, de la sabiduría, y ahora pues los científicos saben mucho de una sola cosa y no saben nada de todo lo demás. Y además tienen tendencia a hablar de cualquier cosa como si fueran expertos en todo lo demás, cuando en realidad solo son expertos en algo muy pequeño. Y dice en una frase, dice, la ciencia así está llena de mediocres y más que mediocres. Es una cosa muy dura contra la ciencia. Y entonces la hipótesis de Ortega consiste en considerar que la ciencia no la hacen los gigantes, las élites, sino que la hacen los mediocres, y las élites se benefician de ella. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación de Ortega, pero estoy de acuerdo con la tesis. Yo creo que la ciencia es una actividad cooperativa, no competitiva. Es competitiva también, pero no solo competitiva. Es fundamentalmente una actividad cooperativa y funciona gracias a que hay miles de personas trabajando que nunca son premios Nobel, pero que solamente puede haber premios Nobel porque esos miles de personas están trabajando. Bueno, otra claudicación que estamos asumiendo de la izquierda ante la visión neoliberal de la ciencia es
la idea de la mercantilización de la ciencia. A ver, esto es muy grave. No es muy grave la mercantilización. Es muy grave que no consideramos que es muy grave. O sea, que no nos enteremos de lo que está pasando. Eso es muy grave. Hemos asumido como parte de la política de la ciencia que la solución a todos nuestros problemas viene de que seamos capaces de transferir los resultados de la investigación científica al sistema productivo a través de la colaboración con las empresas para producir innovaciones tecnológicas que aumenten la competitividad. En principio eso está bien. La ciencia por sí sola no es útil. La ciencia es útil porque la ciencia tiene un valor puramente cultural, es decir, la ciencia básica es importante porque nos permite conocer el universo y la realidad, y punto, y eso es muy bonito, a todo el mundo nos gusta, todo el mundo quiere, todo el mundo que tiene tiempo para creer esas cosas quiere mejorar el conocimiento de la realidad. Es un valor cultural, la ciencia básica, pero es completamente inútil en sí misma. Es útil porque a partir de ese aumento de nuestro conocimiento de la realidad desarrollamos sistemas tecnológicos que permiten cambiar la realidad. La ciencia no cambia la realidad. La ciencia no la toca solamente en el laboratorio. Pero la tecnología sí, la tecnología consiste en cambiar la realidad. Y es muy importante para el desarrollo económico, la innovación tecnológica. Pero también es muy importante para el bienestar social, para el aumento del bienestar social. Esto es independiente del sistema económico, ¿no? Si es capitalista o no. La ciencia y la tecnología son valores importantes y la tecnología es útil. En una economía de mercado, lo lógico es que las utilidades derivadas de las aplicaciones tecnológicas de la ciencia se produzcan a través del mercado. Por lo menos, si no todas, muchas de ellas, la mayoría, a través del mercado. ¿Por qué? Porque es el mecanismo que tenemos para la producción y distribución de bienes y servicios. Y los bienes tecnológicos son parte parte esencial de la economía de mercado en el sistema de la sociedad del conocimiento. Y por lo tanto es lógico que se adopten medidas que potencien la relación entre las universidades y las empresas, por ejemplo, o entre los proyectos científicos y los proyectos de innovación tecnológica, que se pongan en marcha políticas de apoyo a la innovación y de transferencia de resultados de la investigación a la industria. Todo eso está muy bien, pero eso no es lo mismo que mercantilizar la ciencia. Mercantilizar la ciencia significa que en aras de esos objetivos estemos dispuestos a sacrificar valores intrínsecamente propios del pensamiento científico y otros valores de las ideologías políticas correspondientes que supeditamos a esos mecanismos de transferencia de conocimiento al sistema productivo en una economía de mercado. Por ejemplo, en estos momentos se sabe que como consecuencia del incremento de las relaciones entre universidades y empresas se están cambiando algunas de las pautas de comportamiento de los científicos en la investigación académica. Una de esas pautas es la difusión de la información científica. La difusión de la información científica para que la ciencia funcione, la ciencia como institución social inventada en el siglo XVII en Europa, que eso es lo que llamamos hoy ciencia moderna. Para que eso funcione, tiene que funcionar un mecanismo de difusión abierta del conocimiento, porque si no, se producen, digamos, estancamientos insuperables en el desarrollo del pensamiento científico. Pues bien, como consecuencia de la mercantilización de la ciencia, lo que está pasando es que están incrementándose las prácticas de restricción de la información científica en función de las necesidades de proteger secretos industriales o proteger ventajas competitivas que te da el disponer de una información que los demás no tienen.
puesto que esa información científica cada vez tiene mayor valor económico, la mercantilización de la ciencia hace que cada vez esté más sometida a esas mismas técnicas del secretismo industrial que la ponen en peligro. ¿Cómo estamos reaccionando ante esto? Pues en la izquierda política no lo sé, en la izquierda intelectual, digamos en el pensamiento intelectual contestatario, vamos a llamarlo así, la reacción fundamental es de desconfianza ante la ciencia. Es decir, como la ciencia se está mercantilizando, la ciencia es cosa de la industria, cosa del capital, cosa del capitalismo, etc. Y entonces eso es malo. La izquierda vamos por otro lado. Vamos a recuperar las culturas alternativas, no científicas, vamos a recuperar el pensamiento, el pluralismo cultural, vamos a recuperar otras formas de afrontar la realidad sin tener que asumir el paradigma científico-técnico que es cosa del mercado y del capital. Esto es una renuncia por parte de la izquierda, esto es como, es decir, como los aviones son de los capitalistas, yo no subo en un avión. Y entonces ya no voy a ver a mi hijo, que está al otro lado del charco. En fin, como la ciencia se está mercantilizando, la ciencia es mala. No, lo que hay que hacer es, es luchar contra la mercantilización de la ciencia. Hay que buscar nuevas respuestas. Las respuestas tradicionales, por ejemplo, entre los teóricos de la ciencia, tanto contestatarios como más conservadores, se ha impuesto una nueva forma de hablar de estas cosas, que es la noción de tecnociencia. La tecnociencia es un conglomerado en el que va todo junto, ¿no? La ciencia, la tecnología, la política, la cultura, el folclore, es un conglomerado, y los teóricos de la tecnociencia como Latour y Calón, etcétera, lo que vienen a decir es que, bueno, el problema de la gestión de la ciencia es un problema de poder, como en cualquier otro ámbito de la gestión de la sociedad, y que, bueno, la ciencia es igual que el arte, igual que la política en general, y que el problema es quién tiene la capacidad de orientarla en una dirección o en otra. Esto es un error, en mi opinión. No es verdad que la ciencia funcione así. Yo he tenido responsabilidades en política científica y os puedo decir que cuando alguien tiene que tomar decisiones sobre cómo orientar la ciencia de un país, lo último que espera que le digan sus asesores científicos es que le digan, bueno, es una cuestión de poder. Porque, coño, para eso ya lo sé yo. Ya sé yo que eso es una cuestión de poder. Lo que quiero es saber, con este poder, ¿qué hago? ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Tengo que investigar en células madre o tengo que investigar en energía nuclear? ¿Hay posibilidades de conseguir centrales nucleares capaces de reciclar sus propios residuos o eso es una estupidez científica? ¿Hay posibilidades de poner en marcha terapias génicas basadas en el cultivo de células madres embrionarias que no se pueden hacer con otro tipo de células madres o sí se pueden hacer? Esas cuestiones son cuestiones científicas. Y si un político pregunta, por muy de izquierdas o de derechas que sea, da igual, pregunta a un científico y le dice, oye, ¿qué me aconsejas? ¿Qué crees desde el punto de vista científico? ¿Cómo está esto? Y le dice, bueno, es una cuestión de poder. ¿Para qué lo quiero? No es una cuestión de poder. La ciencia tiene una estructura propia y la izquierda tiene que apropiarse de esa estructura de pensamiento. No tenemos que dejarla en manos solo de la derecha. Hoy está en manos de la derecha. Se requieren nuevas respuestas desde la izquierda. Y esas respuestas deben recuperar cosas que nos parecen ahora nos parecen de derechas, pero que no lo son. Yo cito dos. Hay que recuperar lo que llamamos el ethos de la ciencia y hay que recuperar la noción de autonomía científica y participación pública en la ciencia. Voy a explicaros en poco tiempo qué es lo que entiendo por tal cosa. Creo que me estoy pasando ya de tiempo, ¿no? 10 minutos. Vale. Recuperar el ethos de la ciencia. A ver, la ciencia es en la tradición marxiana, la tecnología es fundamental, una parte fundamental del sistema
de las fuerzas productivas y del sistema de producción y reproducción de la sociedad. Pero la ciencia no es la tecnología. Ni en Marx, ni en los teóricos marxianos del materialismo histórico, ni en los teóricos de la filosofía de la ciencia positivista del Círculo de Viena. La ciencia y la tecnología no son la misma cosa. La ciencia es pensamiento, es conocimiento, y la tecnología es acción. Es acción inspirada en el conocimiento, acción inspirada en la ciencia. Pero es además del conocimiento. Lo importante es que no va a haber tecnología si no hay buena ciencia. Hay un ejemplo que yo me gusta mucho poner, que no es mío, es de un físico que creo que ahora es asesor de Obama, que decía, no sé si es, bueno, es de un físico norteamericano, que decía, imagínense qué hubiera pasado si hace un siglo alguien hubiera hecho un concurso y diría, vamos a premiar proyectos de investigación cuyo objetivo sea desarrollar un sistema para que todo el mundo pueda en su casa escuchar la ópera de Viena con la misma fidelidad que si estuviera en el propio Palacio de la Ópera. Proyectos de investigación e innovación tecnológica. ¡Hala! Miles de millones a subvencionar proyectos para conseguir eso. ¿Qué hubiera pasado? Pues supongo que Edison, por ejemplo, hubiera aparecido allí con sus rodillos aquellos del gramófono, un sistema de tuberías que irían desde la Ópera de Viena hasta tu casa, y con resonadores de vez en cuando y amplificadores del sonido para poder conseguir que llegaran sin deterioro hasta tu casa, amplificadores que serían de carácter mecánico, habría un tío ahí dando, en fin, orquesta replicando, no lo sé, alguna cosa así. Realmente podría haberse hecho un gran proyecto tecnológico. Nadie hubiera podido en ese proyecto tecnológico haber llegado a una solución tan estúpida y simple como un MP3 o un CD. ¿Por qué no podían llegar a eso? Porque los conocimientos científicos necesarios para poder diseñar un CD o un MP3 simplemente todavía no estaban. Nadie había todavía elaborado esos conocimientos científicos básicos. Se refieren a la estructura íntima de la materia, física cuántica. Simplemente tardaron unos años más, y sus resultados tecnológicos tardaron todavía más, hasta finales de los años 40, cuando se inventó el transistor. La investigación básica es la que hace posible que nosotros usamos el MP3, pero ella sola no, es el desarrollo tecnológico que ha aprovechado ese conocimiento básico. Por eso la ciencia no es lo mismo que la tecnología, y no funciona de la misma manera, y tenemos que recuperar cómo funciona la ciencia, porque ese es un modelo de pensamiento, de superestructura cultural más que de infraestructura, que nos debe servir de inspiración para el pensamiento de la izquierda. Yo, a título solamente de ejemplo, os traigo aquí los 5 principios del ethos de la ciencia de Merton. Merton es un sociólogo de la ciencia ya fallecido, es de carácter progresista, no marxiano, más liberal, pero es el gran sociólogo de la ciencia, de todas las corrientes de pensamiento. Y él, a finales de los 40, desarrolló una teoría demostrando que la ciencia se inspiraba en una serie de principios morales que tenían un valor universal, que podían tener un valor universal. Y yo creo que esa es una idea que tenemos que comprarle. Es nuestra esa idea. La ciencia no es algo que podamos dejar en manos de grupos ajenos a la tradición de la izquierda. La izquierda debe asumir la herencia del pensamiento científico desde el punto de vista de su valor cultural. Los principios son el comunalismo. Algunos, cuando esto se tradujo al español, lo llamaban el comunismo científico, pero en inglés suena fatal eso. Y en realidad la traducción correcta es comunalismo, porque a lo que se refiere Merton, y esto es muy importante en estos momentos, es a que el conocimiento científico es un bien comunal. Es como los pinares de Cuéllar, ¿no? Es un bien comunal, que nadie puede expropiar. Nadie puede expropiar. Es un bien
que es del común. Y el conocimiento científico es así. Si no es así, termina degradándose. Eso dice Merton. El universalismo también es muy importante. Dice que el conocimiento científico no puede ser, no tiene nada que ver con criterios ajenos a su propio valor intrínseco. Por ejemplo, no tiene nada que ver con criterios de raza, de género. Aquí mis amigas feministas tienen muchas cosas que decir. De clase. No hay ciencia obrera, no hay ciencia socialista, no hay ciencia maoísta y no hay ciencia feminista, aunque puede haber políticas científicas feministas. Y las hay, y las debe haber. Y puede haber políticas científicas socialistas, y las hay, las debe haber. Pero una cosa es la política científica y otra cosa es el contenido de la ciencia. La ciencia es cultura universal, vale igual para todo el mundo, para todas las razas, para todas las clases, para todos los pueblos. Y de hecho es así. Esto es una descripción, una valoración, pero también es una predicción. La ciencia es la única parte de la cultura que realmente, aparte de la cultura financiera, que ese es otro tema, pero es la única parte de la cultura que realmente es compatible con cualquier cultura, asume cualquier cultura. El desinterés. Los científicos no pueden trabajar en función de intereses privados, salvo como científicos. Es decir, sus intereses privados como científicos son que otros científicos les reconozcan su mérito y, hombre, que les den de comer, eso sí. Pero un científico no puede ser un empresario. Puede cambiarse y puede hacerse empresario, incluso puede hacerse empresario durante unos cuantos años y luego volver a ser científico. Pero cuando es científico, tú no puedes ir a un congreso científico y defender tu teoría diciendo que es que te da mucho dinero. Porque entonces, en ese momento, los científicos se levantan y se largan. Este tío nos está metiendo en un rollo. El científico no puede presentar su actividad como resultado de su interés. Tiene que presentar su actividad como resultado de su desinterés. La originalidad. Bueno, esto es más conocido como parte de la comunidad científica, del ideario científico, es que hay que ser creativos. Hay que esforzarse por hacer cosas nuevas. Y no hay que mentir. Si algo, en la comunidad científica, si alguien miente respecto a la originalidad de sus descubrimientos, etc., solo hay una sanción. Es muy sencillo, es la pena de muerte. Lo que pasa es que es la pena de muerte científica. Desaparece. ¿Alguien se acuerda del coreano aquel que dijo, que mintió diciendo que había clonado seres humanos? Ha desaparecido. O del americano, creo que era Son, que estuvieron a punto de proponerle para el Premio Nobel de Física y llevaba 5 años mintiendo a todas las revistas científicas, mandando datos falsos. Simplemente ha desaparecido, no hay más. Y el escepticismo organizado, esto es muy importante para la izquierda. En la izquierda tenemos una cierta tendencia al dogmatismo. Generalmente yo lo atribuyo a que el pensamiento de izquierda se ha elaborado en condiciones de sufrimiento, de necesidad de defenderse, de resistencia. Y para resistir hace falta tener convicciones muy firmes. Y los grandes dogmas de la ideología de la izquierda o de la derecha, da igual, los grandes dogmas siempre son muy firmes, ¿no? Y ayudan a resistir. Pero eso es incompatible con el pensamiento científico y yo creo que es incompatible con la verdadera tradición del pensamiento racional de la izquierda, que somos escépticos, es decir, no debemos aceptar nada por razones que no sean pruebas razonables, hechos empíricos, demostraciones convincentes. No hay principio de autoridad en la ciencia, no hay principio de autoridad en la izquierda. Yo creo que nuestra recuperación del pensamiento científico para la ideología de la izquierda debe aceptar los principios el ethos de la ciencia de Merton y otras muchas cosas que se derivan de ellos, pero que ahora no voy a emplear más tiempo, porque ya no tengo tiempo. Y hay otra reivindicación que esta es más arriesgada.
esto que os propongo, yo no estoy muy seguro de las consecuencias que va a tener. Realmente, creedme que estoy pensando en voz alta. Así que, si alguien no está de acuerdo con esto, le doy menos importancia que al que no esté de acuerdo con el resto de las cosas. Pero lo quería proponer aquí porque creo que merece la pena que nos esforcemos incluso hasta este nivel. Polanyi es un filósofo, ya ha muerto también. Es uno de los del grupo de Montpellerin. Es un filósofo de la ciencia que defiende una teoría del conocimiento muy interesante en la que pone de relieve la importancia que tiene en el conocimiento humano lo que llama él el conocimiento tácito, es decir, esa parte del conocimiento que no somos capaces de formular, pero que la tenemos y gracias a la cual podemos resolver muchos problemas, ¿no? Y eso dice que es un factor de conocimiento muy importante incluso en la ciencia. Bueno, pero por lo que le traigo aquí a colación no es por esa idea, por esa teoría del conocimiento, que es por la que él es más conocido, sino por su defensa de la autonomía de la ciencia. En mi artículo del diccionario de filosofía del que os hablaba antes, hay un artículo que se llama El mito de la ciencia, y yo decía que la ciencia estaba mitificada en el sentido de que estaba interpretada desde ideologías que no siempre eran aceptables. Y uno de los componentes del mito de la ciencia era el mito de la autonomía de la ciencia. Yo allí lo entendía en el sentido de la idea que recogía en la idea esta de la autonomía de la ciencia era la de que la ciencia se desarrollaba por sí sola, por su lógica interna, como ha dicho Javier en la presentación, y era inmune a las presiones de otros factores sociales, económicos, ambientales. Ese concepto que criticábamos con razón, hoy día yo diría que casi nadie lo defiende, entre otras cosas porque tanto la derecha como la izquierda lo que defienden es que la ciencia se entregue a las manos del capital, es decir, de la industria, de la productividad, de la competitividad, de la economía, del bienestar social. En fin, la ciencia tiene que transformarse en tecnología y en innovación. Por lo tanto, nadie está defendiendo la necesidad de la autonomía de la ciencia, sino más bien al contrario, amenazándola. Y sin embargo, creo que en la idea de la autonomía de la ciencia hay un componente que tenemos que reivindicar, si queremos precisamente luchar contra la mercantilización de la ciencia, aunque sea un componente cuyos orígenes ideológicos son ajenos a nuestra tradición. La idea de Polanyi es que la investigación académica o funciona por sus propias reglas internas o no funciona. La consecuencia que deberíamos sacar de allí es, entonces, la amenaza de la mercantilización de la ciencia, de la intervención sobre la ciencia, corre el riesgo de conseguir que la ciencia deje de funcionar. Y no parece que sea así. Parece que la ciencia industrial funciona. Creo que la solución de esta aparente paradoja depende de lo siguiente, y también Javier indirectamente ha hecho alusión a ello. La dimensión de la investigación científica en estos momentos es de tal calibre que se pueden permitir el lujo, nos podemos permitir el lujo, de que haya partes que no funcionen. Porque es tal la cantidad de actividad científica que se desarrolla que las partes que funcionan equivalen a mucho más que el total de la ciencia que funcionaba hace un siglo. Y desde ese punto de vista, el nuevo modelo, el nuevo paradigma de ciencia industrial puede funcionar. Puede funcionar en relación con los objetivos fundamentales de la ciencia, que es el aumento del conocimiento y de sus aplicaciones tecnológicas. Pero, si alguien quisiera intervenir políticamente para reorientar el desarrollo de la investigación científica en una u otra dirección, necesitaría la colaboración consciente
de algún grupo de científicos. Y esa colaboración solo podría darse si se les garantiza que van a hacer lo que quieran. Es decir, que les vamos a pedir que hagan buena ciencia. Que les vamos a pedir que hagan buena ciencia para poder desarrollar aplicaciones para nuestros objetivos sociales, de acuerdo, pero que hagan buena ciencia. No que hagan ciencia al gusto del poder, o no que hagan ciencia al gusto de la empresa, sino que hagan ciencia verdadera, buena, explicativa, capaz de desentrañar los secretos de la naturaleza. Si queremos recuperar la iniciativa en la dirección del progreso científico, tenemos que contar con la autonomía de los científicos para decirnos por dónde van los tiros. Lo que os decía antes del asesor de un político. Cuando un político le pregunta a un científico, oiga, debo invertir aquí, lo que quiere es que le diga qué es lo que pasa en la ciencia, no qué es lo que pasa en la política, que eso ya lo sabe. Deberíamos de intentar recuperar este modelo de la autonomía de la ciencia académica y hacerlo nuestro, ser los defensores de la ciencia académica, que la industria no es, el capital no es el defensor de la ciencia académica. Al capital no le interesa la ciencia académica siempre y cuando la puedan controlar. Pero el capital, cuando colabora con una universidad en un proyecto de investigación, tiembla ante la posibilidad de que los resultados del proyecto salgan al público y pierda su capacidad, su ventaja competitiva. Tiemblan y dicen, es que los académicos son incapaces de ser profesionales. No, es que los académicos lo que quieren es publicar. Y es lo que deben hacer, porque así funciona la ciencia, ¿no? Por lo tanto, la izquierda debería asumir estas ideas de Polanyi de que hay que imponer límites a la intervención externa sobre la ciencia. Tanto límites del poder político como del poder económico. Y esto nos plantea un reto nuevo, que es cómo articular entonces la participación social en la política democrática de la ciencia. Y ya termino. Necesitamos un nuevo modelo de política de izquierdas en ciencia y tecnología. Y en este nuevo modelo hay unos cuantos parámetros sobre los que tenemos que pronunciarnos. Voy a recuperar un poco cosas que ya he dicho, por lo tanto no me voy a extender más. En primer lugar, bueno, lo que antes os decía de competir y cooperar, yo lo llamo, para entendernos, el modelo olímpico y el modelo explorador. El modelo olímpico es que uno gana y los demás pierden. Y es el modelo vigente en estos momentos. En nuestro país, todo el mundo entiende lo que es ser un olímpico, ¿no? Y todo el mundo entiende que lo bueno es ganar. Hay que ganar. Ser el primero. El resto no importa. Un político, un responsable de política científica ultraconservador de un país europeo, en una cena una vez dijo, en nuestro país, bueno, voy a decir, en Polonia, hemos impuesto una política científica competitiva a ultranza. A nuestros científicos les hemos dicho que cambien el eslogan bien conocido, publish or perish, es publica o perece, que es una cosa que todos los científicos ahora asumen, que hay que estar todo el día publicando y si no desapareces. Y hemos cambiado este eslogan por otro mucho más radical. Sé el primero o perece. Entonces yo le pregunté, oiga, ¿cómo se llama el que ha quedado? Ese es el modelo olímpico. El modelo explorador, yo lo llamo así porque a mí me parece, a mí de pequeño me gustaba ir a la sierra. Y en el modelo explorador hay una cosa muy importante, explorador, alpinista sobre todo, ¿no? Y es que la cuerda te lleva a todos juntos. Si tú estás subiendo una montaña y estás en una cuerda, si alguien cae, o le salvas o caes. En el modelo explorador hay que salvar al equipo. Y una de las cosas que identifican la tradición de la izquierda es que no es el colectivismo, como decían en los años 40 o 50. Eso no es la tradición de la izquierda. La tradición de la izquierda es que los individuos se preocupan de los individuos.
Es decir, que el proyecto de acción social es un proyecto siempre cooperativo. Siempre estás pendiente de que se salven todos. Es como una cordada, es decir, o salvas a todos o te hundes. No somos olímpicos, pero sí somos alpinistas o exploradores. Habrá que cambiar muchas cosas, pero para que veáis que no es todo voluntarismo, quiero deciros, en fin, no da tiempo, pero hay indicios que van en esta dirección. Por ejemplo, la globalización ha producido una extensión de todas estas ideologías neoconservadoras en el ámbito de la ciencia y de la sociedad en general, pero también ha producido otra cosa, y es la caída de las barreras de tipo social, cultural y económico en relación con el presente científico y la aparición de un fenómeno de cooperación mundial. Nunca ha habido tanta interacción entre los científicos a nivel mundial como hay ahora. Y nunca ha sido tan rentable para la ciencia la cooperación a nivel mundial. Y esto hay muchos teóricos que están empezando ya a pensarlo y decir, bueno, aquí está pasando algo nuevo. Por ejemplo, sabéis que los científicos valoran la importancia de una contribución científica por lo que llaman el factor de impacto de esa contribución. Cuando publicas un artículo en una revista, hay otros científicos que lo citan. Bueno, cuántos lo citan es una medida indirecta de cuán importante es lo que tú has escrito. Por eso estamos todos ahí intentando que los amiguetes escriban cosas citándote, ¿no? Bien, el número de artículos a nivel de la producción científica mundial que se hacen en colaboración entre varios países, o sea, con científicos de varios países, ha crecido en los últimos 10 años del 25% del total mundial al 35% en 10 años. Y, lo más importante, el factor de impacto de esos artículos como consecuencia de la colaboración es 3 veces mayor que el factor de impacto de los artículos de donde no hay colaboración. Es decir, se comunica más el conocimiento científico gracias a la colaboración internacional, y aumenta la colaboración internacional, aumenta la cooperación. Yo creo que esto es un dato positivo, va en la dirección contraria al modelo olímpico, ¿no? Bueno, otro... Perdona, ya termino. Otro punto a tener en cuenta en el nuevo modelo es gestionar de una forma diferente la interacción público-privado. Hay que, lo diré rápidamente, hay que proteger la investigación científica básica, libre. Hay que proteger. Desde la izquierda tenemos que proteger a los científicos que quieren investigar lo que les dé la gana. Si no hubiera sido por eso, no sabríamos ahora cómo afrontar el cambio climático, por ejemplo. Y eso hay que protegerlo. Es un valor nuestro, la libertad de investigación, la autonomía de la ciencia básica. Hay que poner limitaciones al derecho de propiedad industrial. El derecho de propiedad industrial es horroroso lo que está haciendo en el campo científico y tecnológico. La ley Sinde no os quiero contar, nada que ver, mucho peor. Y hay que promover la ciencia en abierto. La ciencia en abierto, las universidades, y ya lo están haciendo, universidades privadas, por cierto, porque no son, en realidad son universidades, punto. Algunas han prohibido a sus profesores, a sus investigadores, que publiquen artículos en revistas en las que cobran mucho dinero por leerlas. Les obligan a que publiquen donde quieran, pero siempre y cuando al mismo tiempo publiquen en abierto. Y claro, hay muchas revistas que se niegan a publicar si ya está publicado en abierto, si está publicado en Internet. Pero hay una gran batalla ahí. Tenemos que apoyar esa batalla. No es una batalla de las élites de Harvard, que por cierto la están dando. Es una batalla de la izquierda, radical, europea y mundial. La libertad, la publicación en abierto, la libertad de comunicación científica. Los países del tercer mundo jamás accederían al conocimiento científico en condiciones equiparables a los del países más desarrollados si les cobráramos
por la información científica lo que las compañías privadas quieren cobrar. ¿Sabéis cuánto vale el acceder a las fuentes de información científica en una universidad, en el conjunto de las universidades españolas? Yo creo que el último contrato que firmé eran 70 millones de euros para acceder a una base de datos. Eso sí, nuestros científicos tienen acceso a toda esa información gratis para ellos. Las universidades no pagan por ello. Pero eso es un dineral. Un país de África no puede pagar eso. Y si no puedes pagar eso, no puedes estar en la comunidad científica. El otro punto, ciencia y sociedad. Esto tiene que ver con esa parte que os he dicho que, en fin, que son ideas que estoy expresando según las pienso, porque no acabo de ver. El poder público tiene que facilitar y apoyar la investigación académica y la innovación también, siempre y cuando exija una contrapartida de responsabilidad social. Pero es urgente establecer sistemas de protección, cortafuegos, digamos, en el sistema científico-tecnológico, para proteger la evolución de la ciencia y la tecnología de contaminaciones que no sean aceptables desde el punto de vista de la sociedad, lo que llamo cortafuegos CTS. Parte de esos cortafuegos es inevitable, y esto es otro de los componentes de la identificación de la política de izquierdas en relación con la ciencia y la tecnología. Necesitamos potenciar la educación científica, tecnológica y la divulgación de la ciencia y la tecnología. Hay una frase de Chomsky que citaba en un artículo que publiqué en el Diario Público, que criticaba a los intelectuales posmodernos de izquierda actuales porque despreciaban el pensamiento científico y tecnológico. Y decía, sus antecesores eran intelectuales comprometidos con la ciencia y la tecnología, que dedicaban horas extras de su trabajo en las universidades a dar cursos de física y matemáticas a los obreros. Hoy día eso no se lleva, pero lleva razón Chomsky. La izquierda hemos renunciado a eso y pensamos que la divulgación, confundimos la divulgación científica o la educación científica con una cosa que interesa al capital. No, interesa al ciudadano, y a nosotros nos interesa lo que le interesa al ciudadano. Para que sea posible una política intervencionista de izquierda en la ciencia con respeto a la autonomía científica, necesitamos que la cultura científica de los ciudadanos aumente, y para eso necesitamos potenciar la educación científica y tecnológica y la divulgación de la ciencia y la tecnología. Es parte de nuestro programa. ¿Por qué? Porque el futuro de la política de izquierdas en ciencia y tecnología, para ser diferenciada de lo que ha sido hasta ahora, requiere mucha mayor participación activa de los ciudadanos. El déficit que tenemos en política científica es un déficit de democracia. Pero la democracia no consiste en meter votaciones en los laboratorios para ver si el experimento ha salido bien o mal, por votación. Eso no tiene nada que ver con la democracia. La democracia consiste en que el público pueda tomar posiciones respecto a cuáles son los objetivos del desarrollo científico y tecnológico de un país, y que pueda tomar posiciones con conocimiento de causa, con información, y que pueda haber cauces adecuados para que el público participe en esos debates, en vez de dejarse llevar simplemente por campañas publicitarias. Y eso requiere una política cultural y educativa científica, que dé lugar a un panorama nuevo que yo me gusta definir mediante dos decálogos. Uno, en relación con la ciencia, yo lo llamo ciencia para ciudadanos, y otro en relación con la tecnología. Para mí, ciencia para ciudadanos es el resumen de lo que considero que es el objetivo de una política científica de izquierdas. Y tiene estos componentes. Primero,
hay que valorar la ciencia cooperativa, no solo competitiva. Segundo, hay que promover el conocimiento abierto, no secreto industrial o militar. Tercero, hay que considerar la ciencia básica como un bien público, comunal, que hay que conservar. No se pueden vender las tierras de Cuéllar porque haya crisis económica. No, no se pueden vender. Lo que hay que hacer es explotarlas para crear puestos de trabajo, pero no expropiarlas. Pues con la ciencia básica pasa igual, es un bien comunal, no se puede vender. Hay que promover la divulgación científica como aprendizaje colectivo. Hay que difundir, no vender nuevamente, el conocimiento científico y tecnológico, no confundir con la publicidad. Hay que incorporar conocimiento local, pero con valor global. Es verdad que en la ideología cientificista muchas veces se ha preterido la aportación del conocimiento local, de la experiencia ciudadana, y esto hay que recuperarlo, pero estableciendo filtros. El conocimiento científico no es compatible con cualquier tontería que ocurra a cualquiera. La pseudociencia, la homeopatía, no es de izquierdas, ¿vale? Hay que democratizar la gestión del conocimiento y de su aplicación. Hay que facilitar la participación de ciudadanos informados en controversias sociales con contenidos científicos. Hay que respetar la autonomía y potenciar, diría yo, la autonomía de la investigación científica básica, y hay que exigir responsabilidad social a las instituciones y agentes científicos. Esto respecto a la ciencia. Respecto a la tecnología, que no es lo mismo que la ciencia, mi propuesta, aquí recupero una idea hegeliana también, es la idea de alienación. Yo creo que el problema fundamental de la tecnología actual, esto da para otra conferencia, el problema fundamental es que estamos alienados por la tecnología, totalmente. Pero no lo sabemos, porque claro, pues parte de la alienación consiste en no saberlo. Y de lo que se trata es de aflorarlo. Y frente a la tecnología alienante yo propongo un modelo de tecnología entrañable, que es lo contrario de alienante. Lo contrario de alienar es entrañar, ¿no? ¿Qué significa? Que la tecnología, tenemos que promover tecnologías abiertas, es decir, accesibles y apropiables, polivalentes, susceptibles de usos alternativos, dóciles, es decir, controlables por el usuario, limitadas. Las tecnologías tienen que tener consecuencias previsibles, y si no son previsibles, tenemos que aplicar el principio de precaución. Reversibles, es decir, si fallamos, tenemos que poder volver hacia atrás. No podemos desencadenar proyectos tecnológicos que nos cambien el mundo de forma irreversible y que corran el riesgo de destruir el mundo que tenemos. Recuperables, las tecnologías tienen que ser susceptibles de mantenimiento activo y de recuperación de residuos, digamos, ¿no? ¿Qué es esto de que te vendan cajas negras que lo único que puedes hacer es tirarlas cuando no funcionan, porque no se pueden abrir? Este es un modelo que todos hemos asumido de tecnología indesentrañable, ¿no? Pero no está escrito en ningún sitio que tenga que ser así. Las tecnologías tendrían que ser accesibles al ciudadano. Comprensible, diseño manifiesto. Yo digo, el modelo de tecnología para mí es un picaporte. ¿Por qué? Porque es una tecnología que todo el mundo sabe cómo se usa, sin necesidad del libro de instrucciones. Yo lo he comprobado porque mi perro sabe abrir las puertas con picaporte. Tecnologías comprensibles. Se puede, siempre se puede mejorar eso, pero hay que querer. No interesa desde el punto de vista comercial, me importa un bledo. No estamos hablando de comercio, estamos hablando de proyecto social. Participativa, facilitar la cooperación humana. Sostenible, ahorro y reciclado de energía y de recursos. Y socialmente responsables, que es muy fácil de definir qué es ser socialmente responsable en la tecnología. Las consecuencias de esa tecnología no deben empeorar la situación de los colectivos más desfavorecidos. Eso es todo. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y perdonad que me he pasado.
debate. A ver. Venga, Paco. Combatir el desprestigio que hoy tiene la ciencia y también la tecnología en el mundo de la izquierda, y en parte por la mercantilización, ¿no?, que has señalado, pero no sobre todo por eso, ¿eh? Yo veo hoy más riesgos en la percepción de la ciencia como algo opresivo, ¿no? A mí me ha pasado en algunas charlas sobre energía nuclear que por decir, bueno, esto que tú señalas, no, esta amenaza que tú señalas no está demostrada, pues alguien me ha acusado de que yo estoy usando una ciencia, hay diferentes tipos de ciencia, opresiva, ¿no? Entonces hay una ciencia, otra ciencia, 3, 4 ciencias, ¿no? Y entonces a mí me parece un trabajo... ¿Perdón? Sí, soy físico. Me parece un trabajo... me parece un trabajo previo, ¿no? Este auge del irracionalismo, en los movimientos más activistas ves auge del irracionalismo, y en los más académicos pues este auge de la posmodernidad, ¿no?, tipo Latour que has citado, ¿no? Entonces a mí me parece es un trabajo previo, ¿no? En segundo lugar, yo quería comentar el problema este de la excelencia, ¿no?, que tú has señalado, ¿no? No sé si ha sido tu intención o no, pero yo no contrapondría tanto excelencia y promedio. Por usar tu mismo símil, ¿no? La excelencia sería el tener tipos excelentes, serían el que va el primero en la cordada. Es decir, cabe pensar en un sistema que respete la excelencia y la cooperación, ¿no? Entonces, intentar armonizar esas dos cosas en el programa, ¿no? Y en tercer lugar, y acabo para no alargarme mucho, el problema que has señalado también del acceso al conocimiento, ¿no? Incluso el conocimiento científico puro, no ya el técnico, el conocimiento científico puro hoy se encuentra con ese problema gravísimo. O sea, los científicos nos cuesta una pasta acceder a las revistas y también nos cuesta una pasta publicar, ¿eh? Porque las dos cosas se pagan. Entonces, hoy yo creo que eso es un modelo que hay herramientas, internet, ¿no?, para desecharlo. Ya puedes publicar en Archive y etcétera. Entonces, yo no sé si algún día volverás a tener alguna responsabilidad en algún lado, pero si la tienes, o desde luego desde donde estemos, empujar en ese sentido, ¿no? Porque hoy pues eso ya está absolutamente caduco, ¿no? Y nada más. Hay montones de cosas que me gustaría comentar, pero... Muchas gracias. Voy muy rápidamente porque hay muchas palabras pedidas. Muchas gracias por tu intervención. Estoy de acuerdo, el desprestigio de la ciencia en una parte de la izquierda asociada a ideologías estas posmodernas y cosas así es una desgracia para la izquierda. Y lo que pasa es que no nos atrevemos a decirlo, y yo esta vez, como sé que estoy en un ambiente comprensivo, me he atrevido a decirlo, pero es muy difícil decirlo porque realmente te descalifican rápidamente. Pero es verdad, y es un error. La ciencia no es opresiva, la ciencia no puede oprimir. Pueden oprimir los que tengan poder para, aplicando la ciencia a determinadas tecnologías, aplicarla de una forma o de otra. En torno a las discusiones sobre energía nuclear, yo he asumido un principio que os recomiendo, si me permitís hablar así, y es nunca usar argumentos en un debate sobre ese tema que no sean, que sean argumentos ad personam, es decir, argumentos basados en tú estás al servicio del capitalismo, aunque me costara que estoy discutiendo con un ingeniero que es responsable de Iberdrola y que el pobre hombre, si le cerramos Garoña, se va a morir de hambre y tal. Aún así, nunca, jamás argumentar en esos términos. Nunca. Argumentar solamente en función de datos objetivos, teorías contrastadas y valores explícitos. Valores explícitos. En los debates hay que usar valores también, pero tienes que decir cuáles son tus valores. Yo no quiero una central nuclear en el patio trasero de mi casa porque me huele mal. Vale, pues eso. Pues dilo, que es por eso, y luego ya veremos. Pero no digas que es que porque voy a salvar a la humanidad. No tiene nada que ver. O sí, pero en caso de que tenga que ver, dilo también. Así que estoy contigo.
Si eres físico tienes que sufrir. Yo también como... No, que va. Yo también como filósofo sufro a veces. En cuanto no, ya, Sí. en cuanto a la excelencia, llevas toda razón, no me ha dado tiempo, es un poco deprisa. Para que haya una acordada tiene que haber un primero, es evidente. La diferencia es, si las políticas consisten en buscar primeros de cordada, entonces al final no hay cordada. Entonces lo que digo, las políticas tienen que ocuparse de que haya cordada, no de que haya un primero de la cordada. Es uno más, tiene que haber siempre un primero, claro. Y en toda distribución de Gauss siempre hay una cola, que es la de los que van por delante y otras que van por detrás. En cuanto haya elementos aleatorios siempre va a haber una distribución. Ese no es el problema de las políticas de igualdad. El problema de las políticas de igualdad es mejorar al conjunto de la población, no a la cola, que esa ya sabemos que va a haberla. Y nos parece bien. Tiene que haber un primero de la acordada. Yo estoy de acuerdo contigo. Y por lo tanto hay que hacer compatible esta ideología de la cooperación con la emulación, la competitividad, la meritocracia, vamos a usar la palabra. En el mundo académico hay que usar esa palabra. No podemos dar tesis doctorales en función de otra cosa que no sean méritos académicos. Y esto significa, de alguna forma, imponer criterios meritocráticos en la toma de decisiones académicas. No democráticos, sino meritocráticos. Los democráticos están para cosas más serias, para organizar la vida de la sociedad. Y lo de la ciencia aplicada ya se está haciendo. Ahí vamos a ganar. Vamos a ganar porque a los científicos les cuesta tanto trabajo tener que pagar por leer lo que han escrito. Y por publicar. Sí, por eso. O sea, tienen que pagar para poder leer lo que han escrito 2 veces. Una, para poderlo publicar y luego para poderlo leer. Él o su colega. Ahí los científicos están de nuestra parte. Pero tenemos que darnos prisa porque si no, Google lo arreglará de alguna otra forma, ¿no? Gracias. Bueno, yo en primer lugar quería agradecerte el esfuerzo expositivo que has hecho, porque me parece que ha sido muy grande y es muy loable lo que has hecho. Lo que pasa que me parece que esto conlleva una dificultad añadida, que es la imposibilidad de perfilar algunos conceptos y tengo la percepción de que, desde mi punto de vista, mantengo contigo un acuerdo de fondo y un desacuerdo en la forma. No sé si esto es estético únicamente o no, y si puede ser, y muy brevemente, me gustaría que nos lo aclarases. Con lo de conceptos gruesos me refiero, por ejemplo, a determinadas afirmaciones que has hecho, como la de que el positivismo es de izquierdas, o que Mill estaba más cerca del pensamiento socialista. Yo creo que eso, cuando menos, es dudoso. Es dudoso, digo, por ejemplo, con lo del voto plural de Mill, que hoy nos parecería muy poco de izquierdas, muy desigualitario, o con el positivismo ciego de la ciencia, ¿no? No voy a remitirme a ejemplos muy conocidos porque creo que no es necesario. Sí estoy de acuerdo contigo en lo que decías de la eficiencia del mercado y creo que esto es algo que hay que tener muy en cuenta en la tecnología y en la retroalimentación que se produce entre tecnología y ciencia. Y cuando hablabas de el significado de la izquierda, a veces me parecía que este significado de la izquierda estaba de alguna manera próximo a lo que podríamos entender con la izquierda a los Rawls, por decirlo así, a los Rawls, y frente a una ideología liberal a lo Hayek, porque ya que has citado a von Hayek, bueno, pues por poner uno de estos ejemplos. Sea lo que sea, si pudiera ser, me gustaría de qué tipo de izquierda estamos hablando, no de adquisición personal tuya, que lo has dicho al principio, ¿no? Y ese tipo de izquierda, en relación con la ciencia, lo que me preocupa de ella es si la ciencia debe servir, o este tipo de izquierda, sea la que sea, debe intervenir en la ciencia, ¿no sería esto un contrasentido o pondría en peligro los 5 principios de Norton? Porque si intervenimos si intervenimos en la ciencia en beneficio de nosotros o en beneficio de todos y cada uno de los individuos de la sociedad. Volvemos al ejemplo de Rawls, ¿no?
Y por otra parte, y por último, por decirlo así, la justice as fairness, ¿no? Y por último, y creo que esto estoy de acuerdo contigo, pero no sé si lo he entendido bien. La retroalimentación que se produce entre ciencia y tecnología, porque la ciencia no avanzaría sin el avance de la tecnología, y la tecnología parece ser que no avanza sin el mercado y sin la inversión que se hace en él, y quiérase o no, esa inversión está en manos de grandes poderes económicos. Esto significaría que habría un retroceso en la ciencia, y si es así, ¿es también política la ciencia? Gracias. Si me permites la broma, debes ser filósofo. Como yo. Bueno, muy interesante tus observaciones. Me gustaría entrar al trapo totalmente, ¿no? Pero voy a contenerme un poco, porque si no... vamos a ver. Voy a matizar. Bueno, desde luego, repito, mi posición os la he contado y si queréis os cuento mi biografía. Pero yo en estos momentos estoy adscrito al Partido Socialista Obrero Español, he tenido responsabilidades políticas, en política científica, y estoy defendiendo una reflexión a partir de mi experiencia, que no justifica mis intervenciones políticas, sino más bien que es el resultado de mi insatisfacción ante algunas de esas intervenciones. Algunas otras cosas las he hecho muy bien, pero eso no las cuento. Mi origen biográfico es como el de mucha gente de mi generación. Cuando éramos más jóvenes éramos radicales, antisistema, antifranquistas y marxistas y la pena en verso. Ahora somos gente decente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos teníamos prohibido era reconocer que hubiera ideas interesantes de izquierdas en una tradición que no fuera estrictamente la de la ortodoxia del socialismo científico. La mayor parte de los positivistas, no digo todos, eran reformistas sociales. En ese sentido, creo que es, para matizar mi expresión, en ese sentido yo creo que tenemos que recuperarlos. ¿Los positivistas sí? Sí, los positivistas. Y el positivismo como ideología, pues es lo que pensaban los positivistas, o sea que también, sí, de cierto modo, yo no sé, la ideología positivista no me gusta, no me gusta, pero lo que sí que me interesa es recoger la idea, por ejemplo, de que el pensamiento científico es muy importante para las reformas sociales. Y Stuart Mill es un liberal, es el fundador del liberalismo teórico, digamos, pero yo creo que también era un reformista social en ese sentido. Y luego tú has citado a Rawls, con lo cual ya me ha cerrado el círculo y estoy completamente de acuerdo. Yo hace muchos años contribuí a poner en marcha el famoso programa 2000 del Partido Socialista Obrero Español y escribí junto con mi amigo Ramón Barrá Machuca, otro filósofo de la política también, escribimos un artículo sobre la ideología de izquierdas, ¿no? Y reivindicábamos, nos inspirábamos en Rawls, ¿no? Y entonces alguien en un periódico dijo que se inspiran en el pensamiento de un pensador liberal americano, Rawls y tal. Y a partir de ahí todos nuestros compañeros de partido nos decían, claro, vosotros los liberales, con lo cual era un desastre. Rawls es un pensador que yo creo que se puede aprovechar mucho para reconstruir, digamos, el pensamiento democrático radical. Y en ese sentido, yo no lo considero representativo de mis posiciones, pero yo me inspiro mucho en él, en relación con la política democrática, ¿no? Y cómo resolver el problema de defender la autonomía de la ciencia y además pretender que se intervenga en la ciencia. Hay que intervenir, yo no creo, o sea, esto lo he copiado del Montpellier. Ellos eran muy conscientes que la economía de mercado por sí sola no funciona. Había que poner las cañoneras. Y yo pienso lo mismo. La economía de mercado buena por sí sola no funciona, hay que regularla. Y la ciencia buena por sí sola está demasiado expuesta a la mercantilización, a la publicidad, a los intereses privados, etcétera. Hay que defenderla. Y eso es lo que tiene que hacer la política de izquierdas. No intervenir diciendo cuáles son las teorías verdaderas, sino intervenir diciendo cuáles son las condiciones sociales, ideales en las cuales debe funcionar y trabajar el científico. Eso sí que hay que hacerlo.
Eso es intervención política. Y yo creo que ese es el objetivo de la política, de la izquierda en la ciencia. Y lo que nos falta, muchas cosas de estas, yo, en fin, sí he intentado hacer cosas en esa dirección, pero lo que nos falta es mayor apoyo de la población. Las políticas se llevan a cabo eligiendo entre opciones, y elegir significa poner dinero en un sitio y quitarlo de otro. Entonces necesitas apoyo político muy fuerte para poder tomar decisiones que afectan a otros políticos, digamos, ¿no? En la política científica nos falta este apoyo popular, digamos, ¿no? Y luego la realimentación ciencia-tecnología. Yo creo que así como la ciencia hay que dejar que la ciencia básica trabaje como quiera, la tecnología tenemos que ser capaces de controlarla, sí, vamos a usar la palabra. ¿Y con qué criterios? Bueno, os he propuesto esto que está ahí. Este es mi modelo, digamos, de sociedad tecnológica. Pero esto es discutible, claro, esto son opciones. Pero bueno, si lográramos que los ciudadanos pudieran participar activamente en este tipo de discusiones, podríamos perfilar este modelo de una forma o de otra, ¿no? Y esta es mi propuesta. No se trata de sustituir al científico ni al tecnólogo, pero sí, es decir, el ciudadano tenemos derecho a intervenir. Y estas son las condiciones en las que creo que se puede proponer un modelo de política científica y tecnológica inspirado en principios de izquierda y compatible con la realidad objetiva de la ciencia, ¿no? Perdona, no sé, me parece que he dejado muchas cosas ahora. Bueno, hasta los 20. Córtame. No, pero las contestaciones está bien. No sé si, vale. Sí, Miguel Ángel, yo en primer lugar también igual felicitarte por la charla, pero en fin, a mí me gustaría aportar una historia que tú lo has dicho varias veces y no sé si un poco despectivamente, que es lo que dicen los filósofos posmodernistas, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión sobre si, es decir, que la ciencia, la tecnología, digamos, la acumulación de conocimiento en general, nos ha llevado a un mundo muy desigual. Cualquier día nos vamos a cargar el planeta, en fin, digamos que la crisis de los valores de la Ilustración, que supuestamente cada vez íbamos a tener un mayor bienestar quiero decir, si tú no crees que eso también es un poco parte de una crisis de la civilización occidental, ¿no? De la izquierda y de la derecha, ¿no? De pensar que la realidad, lo que le sea que le llamemos realidad, la naturaleza se tiene que someter, se tiene que domesticar, tal, ¿no? Un poco, en fin, supongo que lo habrás oído muchas veces, ¿no? Gracias. Sí, pues yo me niego a reconocer que la crisis moral, el déficit de justicia que se presenta en el mundo globalizado actual, sea una consecuencia de la Ilustración y sea algo inherente al desarrollo de la civilización occidental. Yo creo, y por lo tanto al desarrollo de una cultura inspirada en el método científico, en la ciencia y en la tecnología. Yo creo que es verdad que hay un déficit de justicia moral en el mundo en estos momentos y que eso es consecuencia de una serie de decisiones que se han tomado, que son injustas y que son políticas erróneas que han conducido al desastre. Y creo que la izquierda tenemos parte de responsabilidad en eso porque hemos apostado durante un siglo entero a un modelo que ha fracasado. Y deberíamos haber sido previsores y haber visto que eso iba a fracasar y haber construido otro modelo, compatible con la democracia, compatible con la libertad y compatible con el bienestar ciudadano. Y eso ha sido un error. Pero si no lo vamos a reconocer nunca, jamás lo enmendaremos. Y lo que predomina en el pensamiento que yo llamo posmoderno, que en fin es una simplificación, es la idea de que como esto no ha ido, hay que cambiar de paradigma y hay que olvidarse de los principios de la Ilustración, de la racionalidad científica, tecnológica, etcétera, como si eso fuera la causa del problema, en vez de hacer una cosa mucho más simple y decir, me he equivocado, pero no me he equivocado en los grandes ideales y en el gran paradigma, me he equivocado en cosas muy concretas. Stalin se alió con Hitler, fue una equivocación.
La izquierda europea durante toda la Guerra Fría estuvimos defendiendo, queriendo más o menos, pero defendiendo de facto el estalinismo y el maoísmo. Fue una equivocación, reconozcámoslo. Y antes de tirar el agua sucia y el niño con ella, intentemos limpiar el agua, ¿no? Y lo que yo estoy proponiendo es simplemente que hagamos esa revisión y en vez de entregarnos en las manos del pensamiento confuso, intentemos recuperar el pensamiento ilustrado y aplicarlo bien. ¿Se me oye ahora? Vale. Lo primero, antes pedí por anticipado disculpas por mi desconocimiento del tema, pero hay una cosa que me llama la atención y que forma parte de la multitud de preocupaciones personales, ¿no? Es decir, ¿no será que de tanto de insistir en la autonomía de la ciencia en la sociedad, no me refiero a la lógica interna de la ciencia, que sobre eso creo que no hay discusión, no estaremos poniendo en manos de quien sí sabe que la ciencia como tarea cultural más en la sociedad está sometida a presiones que son inevitables, y no solo ya por la política científica o por sus aplicaciones tecnológicas, sino porque a veces creo que la historia de la ciencia tiene ejemplos, las propias concepciones filosóficas ha supuesto una rémora o un problema, en el caso por ejemplo de Darwin, ¿no? Y también en la medida en que la ciencia al final, que ese concepto lo he anotado porque no me acuerdo del conocimiento tácito, es decir, lo mismo que la ciencia usa el conocimiento tácito, al final la ciencia también genera conocimiento tácito que se implica en la sociedad. Hoy, salvo algunas escuelas americanas, todo el mundo acepta la teoría evolucionista. Hoy todo el mundo considera que la biología es la única forma de interpretar la vida científicamente. Entonces, quiero decir que estamos ante un problema de gran envergadura que afecta a lo cotidiano en la gente, a nuestras concepciones que tienen que ver con la ciencia y con otras cosas. Entonces, a mí me preocupa esta poco precisa defensa de la autonomía de la ciencia, sin no decir exactamente a qué nos estamos refiriendo. Entonces, no sé si lo que yo estoy diciendo es una chorrada hablando en plata o es realmente algo a que merece la pena preocuparse. Gracias. Es muy importante lo que está señalando. Yo creo que, por ejemplo, la izquierda tiene que defender la autonomía de la investigación científica básica en cosas como, por ejemplo, esto. Para hacer investigación no deberíamos depender de las subvenciones de las industrias privadas. Eso es una forma de defender la investigación básica. Es decir, hay que apoyar a nuestros científicos para que puedan investigar sin necesidad de depender de los intereses de las industrias. Y tú dices, es que la ciencia ya está vendida a la industria. Vale, hay que combatir que la ciencia se venda a la industria, punto. Lo cual no quiere decir que no haya que promover que la ciencia se aplique a la tecnología y la tecnología se venda a la industria. Eso es otro tema diferente. Hay que promover la innovación industrial, naturalmente. Y si estamos en un sistema donde las empresas son propiedad privada, pues habrá que hacerlo aunque sean propiedad privada o porque son propiedad privada. Ya vendremos otro día a hablar del tema de los impuestos y cosas por el estilo. Pero mientras tanto, lo que no hay que hacer es confundir eso con la idea de que para que haya buena investigación en un país hay que esperar a que las empresas financien la investigación. No, la investigación básica tiene que ser financiada con dinero público, para que sea libre, para que puedan investigar como quieran, para que hagan buena ciencia. Porque lo otro es entregar parte del pinar de Cuéllar a los especuladores, ¿no? Son bienes comunales, ¿no? El conocimiento científico es un bien comunal, tenemos que defender el bien comunal, eso es parte de la política de izquierda. Dices, la ciencia, claro, puede estar vendida al capital y además influir en la sociedad y al final crea una imagen de la realidad que responde a intereses del capital. Sí, ese es el problema. Y ahí hay dos opciones. Una, abandonar la batalla y decir, vale, me dedico al kung fu o a las religiones orientales, porque la izquierda es incompatible con la ideología cientificista que está en manos de la industria. Esa es una opción. Pero la otra opción es decir, oiga, devuélvame el pinar, que el pinar es mío. Y trabajar para que el pinar pueda prosperar
y pueda producir satisfacción a los ciudadanos y además también pueda hacer negocios después, pero sin destrozar el pinar, ¿no? Sin destrozar la ciencia básica. Y eso es todo, ¿no? Yo quiero deciros que además se pueden hacer cosas. Por ejemplo, la última ley de la ciencia, la que se acaba de aprobar este año, por primera vez en España introduce una cosa que a mí me parece muy importante. El famoso artículo 38 de la ley de la ciencia. Dice que es obligación de los poderes públicos promover la divulgación científica y la educación científica de los ciudadanos. Eso dice la ley de la ciencia. Nunca, de estas cosas nunca se habla en las leyes de la ciencia, pero esta vez sí. Y yo creo que eso es un logro importante. Como es un logro que se defienda en la ley de la ciencia la promoción por parte de los poderes públicos de la ciencia en abierto. Es decir, de la difusión gratis y universal de los resultados de la investigación científica financiadas con fondos públicos. Esto está en la ley que hemos aprobado, que además ha sido una ley que se ha aprobado casi por unanimidad. Y yo creo que eso es un paso, un pasito muy reformista, muy poco. Pero la política reformista se hace así. Pero quiero decir, se pueden hacer cosas. Terminamos ya, porque hemos superado el tiempo. Muy bien, muy bien. Sobre el positivismo, ¿no? Un poco, ¿no crees que, por ejemplo, ha impregnado mucho las ciencias sociales hoy, ¿no?